pero fue así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dios dice que Noé tiene que crear un arca y que en esa arca tiene que meter a todos los animales para que son los que se salvarán. Él, su familia y todos los animales, todos en el arca. ¿Vale? A veces la gente se lo toma un poco cachondeo, pero todo esto se puede analizar de forma científica y comprobar si es posible o no. ¿Es posible que todos los animales entraran en el arca? Vamos a ver, las dimensiones del arca corresponden a un navío de cierto tonelaje, más de 20.000 toneladas, es decir, la capacidad de 8 trenes de mercancías con 65 vagones cada uno. Teniendo en cuenta que 2 trenes de este tipo bastan para transportar casi 30.000 animales del tamaño medio de una abeja, se comprende que el arca podía contener un estupendo zoológico. Bueno, pues esto ya no hace tanta gracia a mucha gente, ¿no? Cuando se analizan las características del arca y se ve que ahí se podría haber metido a muchos animales. Construcción del arca, guiada por Dios, según las órdenes de Dios. Y vamos a seguir si todo esto era posible. Nos dice, sabemos que muchos animales y plantas distintas a las de hoy existieron antes. Esto lo podemos ver en el registro fósil. Y también sabemos que muchos de los que existen hoy no existieron antes, ¿vale? Ya vimos que muchos fósiles de antes no existen en la actualidad, se extinguieron. Y también sabemos que muchas especies de ahora no están en el registro fósil. Pero se sospecha que ahora hay más especies que antes, pero tampoco podemos saber con exactitud, ¿eh? Como los humanos existen distintas razas, los animales también tienen distintas razas, esto lo sabemos. Muy probablemente a nivel de especies hay más variedades ahora que las que se conservaron en el arca. El número y variedad de especies puede aumentar por efecto de la influencia del clima, la alimentación o los cruzamientos entre razas, a través de procesos como selección natural, mutación, etc. Y vamos a hablar un poco de este tema porque ahora pensamos que, claro, si tuviéramos que salvar todos los animales que existen ahora mismo hoy en día en un arca, sería complicado, ¿no? Hay muchos diferentes tipos de animales. Ya solo si cogemos distintos tipos de perros, hay un montón, ¿no? Muchas razas de perros, muchas razas de gatos, muchas razas de todo. Pero esto no fue lo que pasó. Noé no metió en el arca todo tipo de razas, sino que puso a los principales, ¿vale? Sabemos que los perros pueden tener distintas razas, pueden ser diferentes, pero siempre serán perros, ¿no? El perro no se convierte en un gato, como dicen los evolucionistas. Y las razas de perros se van creando de diferente manera, mecanismos que sí que podrían ser los que nos hablan los evolucionistas, selección natural, mutación, etc., pero siempre seguirán siendo el mismo animal. Entonces no hace falta, para salvar a todos los perros de todo tipo de razas, ponerlos a todos dentro del arca, sino los dos principales y que más adelante se van a cruzar entre razas, diferentes mecanismos, y van a salir todos los demás. Bueno, en este punto de vista podemos ver que sí que es posible entonces que los animales entraran en el arca. Nos dice aquí, la especie es un término creado por el hombre, difícil de definir. Nos dice Wikipedia, la determinación de los límites de una especie es puramente subjetiva y por tanto expuesta a las modalidades de la interpretación personal. Y esto es lo que pasa, ¿no? Cuando se intentan clasificar animales de igual raza, igual especie, muchas veces lo hacemos, o lo hacen los científicos, un poco a ojo. No es una ciencia exacta, ¿vale? Es decir, la traducción de especie en la Biblia podría no ser la más adecuada, sino que quizás se estuviera refiriendo, lo más probable, a orden, familia, en inglés kind, que sí que definiría lo que es un animal, pero no todas sus especies, sus razas, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos un gráfico que lo explicaría esto. Vamos a ver, dice, los seres vivos actuales son el resultado de un proceso de variación a partir de los ejemplares originalmente creados y también de diferentes factores de extinción entre los que destaca el diluvio.
el conjunto de seres vivos, actuales o extintos que tienen sus raíces en cada uno de los originalmente creados, conforma un baramín. En los baramines representados en la figura, las relaciones entre las diferentes ramas de variación son ficticias. Bueno, no sabemos con exactitud los caminos que siguieron los seres creados originalmente hasta llegar a los actuales. Bueno, no sabemos exactamente cómo de los humanos pueden acabar en los factores que, por ejemplo, dos personas pueden acabar desencadenando en diferentes razas, pero sabemos que las razas humanas, las diferentes personas que pueden vivir en diferentes partes del mundo siguen siendo humanos, no se han transformado en otra especie. O sea que con este objetivo, desde este punto de vista, claro, Noé se puede salvar, no necesita salvar a todo tipo de humanos de todas partes del mundo, porque siguen siendo humanos. Las razas, lo que es el género humano, los cánidos, los perros, siempre siguen siendo perros, no se transforman en otro animal. Lo que sí que se transforman o cambian o difieren en razas o especies. Esto sí que lo creemos los creacionistas. Esto pasa y no hay duda. ¿Vale? Esto es posible. Entonces Noé no tenía que salvar a todos, sino a dos principales. ¿Qué más? Esperaría que los organismos marinos hubieran sobrevivido al diluvio, ya que no entraron en el arca. Claro, el diluvio, pues muchos sobrevivieron en el agua. Y otra pregunta que se puede hacer mucha gente es cómo se podría mantener a todos estos animales dentro de un arca durante un año. Claro, meter tantos animales un año dentro de un arca es difícil, pero bueno, hay varias explicaciones. Por ejemplo, podrían haber hibernado, o ya sabemos que la introducción de los animales en el arca fue por mandato divino, ¿vale? No fue Noé que empezó a perseguir a todos los animales y intentando hacer que todos entraran, sino que fue Dios que los condujo hacia dentro del arca. ¿Vale? Aquí nos dicen también que incluso los ángeles muy poderosos, habían sido enviados para proteger el arca. O sea, ángeles podrían haber estado ahí cuidando los animales también. ¿Por qué no? ¿Y los dinosaurios? Bueno, esto ya sería una pregunta que dejaremos para la próxima conferencia, ¿no? Algo lógico. Se puede preguntar la gente, ¿cómo metes a un dinosaurio dentro del arca? Vale. Pues esto lo vamos a responder en la próxima parte. Vamos a conocer un poco qué es lo que pasó durante el diluvio, la cronología, entrada en el arca, espera de 7 días y comienza el diluvio. Nos dice aquí, con fechas muy concretas, el año 600 de la vida de Noé. En aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y se cerraron las fuentes del abismo, y la lluvia de los cielos fue detenida. Esto ya es el final, pero aquí ya nos habla de varias partes en que se podría haber encontrado esa agua. Ahora pasaremos a esto. Tenemos subida de las aguas, 40 días, incluidos en los 150 días, crecimiento de las aguas, disminución de las aguas, todo esto explicado en la Biblia. Podríamos poner esta imagen como imagen de un diluvio, o esta, pero no nos imaginemos el diluvio como una inundación que pueda pasar hoy en día. Esto fue algo muy fuerte y fue algo que acabó con todo lo que había en aquel momento. Vale, la gente se puede preguntar de dónde vino tanta agua, ¿no? Un diluvio. Ya hemos visto que el agua podría haber estado en las fuentes del grande abismo, las cataratas de los cielos, las lluvias de los cielos, los mares prediluviales. Ya vimos todas las aguas que se habían separado al principio de la creación. Todo esto podría haber bajado y estar ahí en lo que forma parte del diluvio. Dice, los creacionistas postulan a menudo una topografía prediluvial más plana, y entonces se necesitaría mucho menos agua para cubrirla. Si la superficie de la Tierra fuera perfectamente lisa, estaría completamente cubierta por un océano de más de 2,44 kilómetros de profundidad, y esto es un poco datos que nos indicarían que como la Tierra era más bien plana en esos momentos,
el agua que había salido de las fuentes, de los mares y de todos estos sitios ya sería suficiente para cubrirlo todo, y lo que no podemos hacer es pensarnos que lo que vemos hoy en día es lo que se hubiera cubierto de agua, ¿vale? Porque no había montañas, no había cordilleras, ni nada de esto. La topografía actual no debería ser usada para estimar el volumen de agua necesario para un diluvio universal. Vamos a ver la intensidad del diluvio, ¿no? Aquí varias imágenes, mucha agua, gran catástrofe, incluso la tierra partida. El diluvio podía ser algo muy intenso, incluso aquí nos dicen el mismo Satanás, obligado a permanecer en medio de la furia de los elementos, temió por su vida. Una cita de Ellen White que nos puede poner en el punto del diluvio, incluso Satanás temió por su vida. Curioso, este dato, para que nos hagamos una idea de lo fuerte que fue esto. Pero ya el diluvio se termina, aparecen las cimas de los montes, se espera 40 días, Noé suelta al cuervo, Noé suelta la paloma, se suelta otra paloma, ya tenemos toda esta historia que vemos en la Biblia. Aparece la tierra, ya a los 29 días, esperan el arca, 56, y ya salida del arca. Un poco todo lo que pasó durante el diluvio, aproximadamente 377 días. Bueno, y después del diluvio tenemos el pacto que hizo Dios con nosotros, en el que dice que ya no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. O sea que nunca más habrá un diluvio que destruir la tierra, y para que nos acordáramos de ese momento, de lo que pasó, nos dejó una señal por siglos perpetuos, que se dejará ver entonces mi arco en las nubes cuando llueva. Esto es lo que hizo, para que nos acordáramos de lo que pasó, y nos acordáramos de Dios, del diluvio, y de cómo tenemos que portarnos para que esto no pase otra vez. Vamos a pasar a otro apartado, ya un poco más científico, bueno, científico en el aspecto de analizar hechos, y pasamos a ver evidencias del diluvio universal. ¿Es posible que ocurriera un diluvio universal en el pasado? Bueno, es una buena pregunta, y vamos a ver un vídeo y vamos a ver si es posible o no. Pero sea cual sea el origen del agua, cuando llegó transformó el planeta por completo. Al evaporarse de la superficie, el vapor de agua ascendió en cantidades inmensas y se unió al dióxido de carbono en la atmósfera primigenia, formando nubes espesas que lo cubrieron todo. Esta condensación desencadenaría el mayor diluvio que ha sufrido la Tierra. Llovió durante millones y millones y millones de años. El resultado fue un mundo acuático. Más del 90% de su superficie se había convertido en un inmenso océano. Bueno, ¿os acordáis de los vídeos que habíamos visto en la primera conferencia? Esto es parte de ellos, y sabemos que, bueno, los evolucionistas, incluso sin saber de dónde proviene el agua, ellos ya tienen la teoría de que hubo este gran diluvio que duró millones y millones de años, o miles y miles de años, y bueno, se quedan tan anchos con estas teorías, porque no hay ningún hecho que pueda demostrarlo. Pero bueno, ya vimos que la teoría de la evolución plantea dudas importantes como esta, pero si ellos lo creen, porque nosotros no podemos tener una teoría que además está basada en hechos, como ahora veremos. Pero ya vimos que la teoría para los evolucionistas, la mayoría de las cosas son teorías, todo es posible menos Dios. Bueno, esto ya lo vimos, no pueden aceptar un Dios, pero sí aceptan cualquier otra cosa. Incluso ya algunos dicen que ya no hace falta demostrar nada porque ya todo ha quedado establecido y no hace falta pruebas adicionales.